Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por Turquía y sus telenovelas se desborda. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, intrigas y giros inesperados. ¿Listos para revivir los momentos que nos dejaron sin aliento, los que nos hicieron llorar a moco tendido, y los que nos hicieron gritar de emoción frente a la pantalla? Pues abróchense los cinturones porque hoy repasaremos los 15 momentos más épicos que amarás de las series turcas. Desde duelos a muerte hasta declaraciones de amor que te derriten el corazón, pasando por traiciones que te dejan con la boca abierta, este vídeo lo tiene todo. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, curiosidades de los actores y mucho, mucho más. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Empezamos fuerte, muy fuerte con el momento en Amor Eterno, en el que Kemal y Nihan finalmente se reúnen después de años de separación y sufrimiento. La tensión se corta con un cuchillo, la música te eriza la piel, y sus miradas lo dicen todo. Es un reencuentro cargado de emoción, de promesas rotas y de un amor que nunca murió. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es simplemente brutal, y ese abrazo final. ¡Ay, ese abrazo final es para suspirar! Asterisco asterisco profundizando en Amor Eterno, el reencuentro que nos robó el aliento asterisco asterisco. Este reencuentro no es simplemente un abrazo y unas palabras bonitas. Es la culminación de una tormenta perfecta de circunstancias, la liberación de años de represión emocional y un testimonio del poder del amor verdadero. Kemal, un hombre de principios y convicciones firmes, se ve forzado a alejarse de Nihan, la mujer de su vida, por la manipulación y el poder de Emir Kozkolu, un antagonista maquiavélico y obsesionado. Nihan, por su parte, se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina, viviendo un infierno en vida mientras el amor por Kemal arde en secreto. Durante años ambos personajes lidian con la ausencia del otro, construyendo vidas separadas marcadas por la tristeza y la añoranza. Kemal asciende profesionalmente, convirtiéndose en un ingeniero exitoso, pero su corazón permanece congelado en el pasado. Nihan, atrapada en su matrimonio sin amor, encuentra consuelo en el arte y en la esperanza de que algún día volverá a reunirse con Kemal. Cuando finalmente se reencuentran, la tensión es palpable. Cada mirada, cada palabra, cada gesto está cargado de significado. La música cuidadosamente seleccionada amplifica la intensidad del momento, creando una atmósfera opresiva y emocionante. Burak Özçivit y Neslihan Atagül logran transmitir a la perfección la complejidad de sus emociones, la alegría del reencuentro, el dolor de la separación, la rabia por las oportunidades perdidas y la esperanza de un futuro juntos. El abrazo final es la explosión de todas esas emociones contenidas. Es un abrazo desesperado, un aferrarse a la única tabla de salvación en un mar de incertidumbre. Es un abrazo que dice más que 1000 palabras, que promete un futuro de lucha y sacrificio, pero también de amor y felicidad. Es sin duda uno de los momentos más icónicos de la serie. Ahora cambiamos de registro y nos vamos a Erkay, Amor y Venganza. ¿Recuerdan el momento en el que Miran revela la verdad sobre su venganza a Reyyan? Fue un golpe bajo, un puñal directo al corazón. Ver la cara de Reyyan, la decepción, el dolor. Te parte el alma. Es una escena intensa con diálogos que te calan hondo y actuaciones magistrales por parte de Ebru Şahin y Akın Aksu. Ese fue un momento clave que marcó un antes y un después en la serie. Asterisco asterisco Erkay, Amor y Venganza, cuando la venganza aplasta al amor asterisco asterisco. Erkay nos sumerge en un mundo de tradiciones arraigadas y venganzas familiares. Miran, criado con un único propósito, vengar la muerte de sus padres, se acerca a Reyyan, la nieta del hombre al que considera responsable de su tragedia. La seduce, se casa con ella y justo después de la noche de bodas, le revela la cruel verdad: su amor era solo una farsa, una herramienta para llevar a cabo su venganza. La escena de la revelación es desgarradora. Akın Aksu interpreta a Miran con una frialdad y crueldad escalofriantes. Su voz es dura, su mirada distante, sus palabras como cuchillos. Ebru Şahin, por su parte, transmite a la perfección la inocencia, la vulnerabilidad y el profundo dolor de Reyyan. Su rostro se descompone mientras escucha la confesión de Miran, sus ojos se llenan de lágrimas y su cuerpo tiembla de incredulidad. La fuerza de esta escena radica en el contraste entre el amor que Reyyan siente por Miran y la brutalidad de su revelación.
Ella se había entregado por completo a él, confiando en su amor y creyendo en un futuro juntos. Su mundo se derrumba cuando descubre que todo era una mentira, que el hombre al que amaba la había utilizado y humillado. Este momento crucial marca el inicio de una relación tormentosa y llena de altibajos. Miran, atormentado por su conciencia y el amor que comienza a sentir por Reggian, se debate entre el cumplimiento de su venganza y la búsqueda de la redención. Reggian, herida y traicionada, lucha por superar el dolor y encontrar la fuerza para perdonar. Seguimos con Erkencicus, una serie mucho más ligera y divertida, pero que también nos regaló momentos épicos. Y uno de ellos, sin duda, es la primera declaración de amor de Can a Sanem. ¡Ay, qué bonito! Can, el fotógrafo aventurero y un poco gruñón, abriéndole su corazón a Sanem, la chica ingenua y soñadora. La escena en la que le dice que se enamoró de su esencia, de su espontaneidad. Es simplemente adorable. La química entre Demet-Özdemir y Can Yaman era palpable, y ese momento fue puro fuego. Erkencicus, la declaración de amor que encendió la pantalla. Erkencicus se caracteriza por su tono ligero y divertido, pero la declaración de amor de Can a Sanem es un momento de pura magia romántica. Kandibit, un fotógrafo de espíritu libre y aventurero, regresa a Estambul para ayudar a su padre con la empresa familiar. Allí conoce a Sanem Aydin, una joven soñadora e impulsiva que trabaja en la misma agencia. Al principio su relación es caótica y llena de malentendidos. Can se siente atraído por la espontaneidad y la autenticidad de Sanem, mientras que ella se enamora de su espíritu libre y su pasión por la fotografía. Sin embargo, sus personalidades opuestas y las intrigas de la agencia dificultan su acercamiento. La escena de la declaración de amor es un punto de inflexión en su relación. Can se da cuenta de que no puede seguir negando sus sentimientos por Sanem y decide abrirle su corazón. La encuentra en un lugar especial, rodeada de naturaleza, y le confiesa que se enamoró de su esencia, de su forma de ser, de su energía contagiosa. Demet-Özdemir y Can Yaman logran transmitir a la perfección la inocencia, la ternura y la pasión de este momento. Sus miradas se cruzan, sus corazones laten al unísono y la química entre ellos es innegable. La escena está cargada de romanticismo y de una energía positiva que contagia al espectador. La declaración de amor de Can es un momento clave en la serie, ya que marca el inicio de una relación más seria y comprometida. A partir de este momento, Can y Sanem deberán superar numerosos obstáculos para defender su amor y construir un futuro juntos. Cambiamos de tercio con Sila, cautiva por amor. El juicio de Sila, donde ella se enfrenta a toda la tradición y al patriarcado para defender su libertad y la de las mujeres de Mardin, es un momento de puro empoderamiento femenino. Ver a Can Sudere defendiendo sus convicciones con tanta fuerza y pasión es inspirador. Es una escena que te hace reflexionar sobre el peso de las tradiciones y la importancia de luchar por la igualdad. Sila, cautiva por amor, la lucha por la libertad femenina. Sila, cautiva por amor, aborda temas sociales importantes como el matrimonio forzado y la opresión de las mujeres en las regiones rurales de Turquía. Sila, una joven criada en Estambul, es obligada a casarse con un hombre en Mardin para salvar a su familia de la vergüenza. Al llegar a Mardin, Sila se enfrenta a un mundo de tradiciones ancestrales y leyes no escritas que limitan su libertad y la de las demás mujeres. El juicio de Sila es un momento crucial en la serie, ya que representa su lucha por la libertad y la igualdad. Después de sufrir numerosos abusos y humillaciones, Sila decide enfrentarse a la tradición y al patriarcado para defender sus derechos y los de las mujeres de Mardin. En el juicio, Sila pronuncia un discurso apasionado y contundente en el que denuncia la opresión de las mujeres y exige el respeto a sus derechos. Su valentía y determinación inspiran a otras mujeres a alzar la voz y a luchar por su libertad. Can Sudere interpreta a Sila con una fuerza y una convicción admirables. Su actuación es emotiva y conmovedora, transmitiendo a la perfección la lucha interna de Sila y su determinación de cambiar las cosas. El juicio de Sila es un momento de puro empoderamiento femenino y una invitación a reflexionar sobre el peso de las tradiciones y la importancia de luchar por la igualdad. Volvemos al drama con Medcezir. El momento en el que Yaman es arrestado injustamente es un shock para todos, especialmente para Mira. Ver la desesperación de Mira al ver cómo se llevan a Yaman, la impotencia que siente al no poder hacer nada. Es una escena que te hace contener la respiración.
La actuación de Serine y Sarkaya es impecable, y la escena te transmite toda la angustia que está viviendo Mira. Asterisco asterisco Medcezir, la injusticia y la desesperación de un amor verdadero asterisco asterisco. Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La serie narra la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por un abogado adinerado y se integra en la alta sociedad de Estambul. Allí conoce a Mira, una joven bella y popular que se enamora de él. El arresto injusto de Yaman es un momento dramático que pone a prueba su relación con Mira. Yaman es acusado de un delito que no cometió y es encarcelado. Mira, desesperada por ayudarlo, se enfrenta a la injusticia del sistema y a los prejuicios de su familia y amigos. La escena del arresto es desgarradora. Serine y Sarkaya interpreta a Mira con una intensidad emocional que te hace sentir su angustia y su desesperación. Sus lágrimas, sus gritos, su impotencia, todo transmite la magnitud de su sufrimiento. Este momento crucial en la serie fortalece el vínculo entre Yaman y Mira. A pesar de las dificultades y los obstáculos, su amor se mantiene firme y se convierte en su principal motor para luchar contra la injusticia. En Öyle bir Gece Zaman Ki, la escena del terremoto es devastadora. La destrucción, el caos, el miedo. Es una representación cruda y realista de las consecuencias de un desastre natural. Ver a la familia separada, luchando por sobrevivir. Te deja sin aliento. Es una escena que te impacta y te hace valorar lo que tienes. Asterisco asterisco Öyle bir Gece Zaman Ki, la fragilidad de la vida frente a la catástrofe asterisco asterisco. Öyle bir Gece Zaman Ki es una serie dramática que narra la historia de una familia turca en la década de 1960. La serie aborda temas como el amor, la traición, la pobreza y la lucha por la supervivencia. La escena del terremoto es uno de los momentos más impactantes y memorables de la serie. El terremoto destruye la ciudad y separa a la familia Akarsu. Los miembros de la familia luchan por sobrevivir en medio del caos y la destrucción, enfrentándose a la pérdida, el dolor y la incertidumbre. La representación del terremoto es cruda y realista, mostrando las consecuencias devastadoras de un desastre natural. La escena te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar lo que tienes. De nuevo en Amor Eterno, la muerte de Kemal es un golpe durísimo para todos los fans. Sí, ya sabíamos que iba a pasar, pero aún así. Duele mucho. Ver a Nihan derrumbada, destrozada por la pérdida de su amado. Es una escena que te rompe el corazón. La actuación de Neslihan Atagul es simplemente conmovedora.